Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un honor darles la bienvenida a este panel titulado Iberoamérica y el futuro del orden mundial. El orden mundial, a estas horas de la mañana, iba a decir la madrugada, ¿no? Pero de la mañana, parece un poco borroso. La estructura de la mesa igual también les parece un poco borrosa, porque la secretaria Greenspan y la presidenta Bachelet no han podido acudir. Han enviado vídeos, entonces estaremos hablando, veremos una intervención de Nadia Calviño y luego seguiremos la conversación y luego veremos los dos vídeos que han enviado la secretaria Greenspan y la presidenta Bachelet y luego seguirá la conversación. Entonces la estructura es un poquitín extraña, vamos a intentar no perdernos ahí. Yo antes de empezar quisiera agradecerles a ustedes que estén aquí. Y por muchas razones, pero la principal viene al final. Y es curioso porque después de este desorden mundial reflejado en el panel, resulta que hay muchísimas coincidencias. Ambos estudiaron ingeniería de jóvenes, aeronáutica y eléctrica, si no estoy equivocado. Ambos fueron cancilleres o ministros de Asuntos Exteriores de sus respectivos países. Acabo de descubrir hace unos minutos que ambos son compatriotas argentinos, que creo que es una novedad. Ambos somos compatriotas por doble, porque yo también tengo la nacionalidad española. Ah, bueno, dobles compatriotas, con lo cual me alegro mucho al dato que nos ha proporcionado Cristian Asinelli hace unos minutos. Y cuatro, yo creo que es lo más importante, ambos son voces muy respetadas en el ámbito internacional. Desde luego la señora Malcorra absolutamente en América Latina y del señor Borrell quizá quisiera añadir, además de voces muy respetadas, tiene esa cosa que en inglés se llama, que tiene mala traducción al español, y cuando hay una mala traducción al español creo que hay una fractura ahí entre una manera de ver el mundo. En inglés se llamaría moral clarity, que no es exactamente claridad moral, tampoco es autoridad moral. Es algo que el mundo anglosajón expresa de esa manera y que quizá el mundo español no tenemos un equivalente. Pero desde luego, sea como sea, el señor Borrell tiene eso y la señora Malcorra también. Con lo cual, no podíamos pensar en una mesa mejor. Yo quizá empezaría, bueno, ya se ha explicado, llevamos una hora contando que vivimos un momento de transformaciones profundas. Hay nuevas potencias, tensiones geopolíticas, tecnológicas, ecológicas, de todo tipo. Llevamos una hora, no me voy a alargar en eso. Sí que en medio de ese cambio Iberoamérica, o América Latina, con su diversidad, sus recursos, su cultura política, tiene mucho que decir y que aportar. Hay que ver si hay alguien dispuesto a escuchar y alguien dispuesto a recoger esa aportación. Y yo empezaría preguntando eso, ¿no? Señora Malcorra. Vivimos en un mundo multipolar, fragmentado. Como se ha dicho en las intervenciones anteriores, la pregunta sería, ¿vivimos un nuevo orden o simplemente estamos entrando en un desorden más sofisticado, pero no necesariamente vamos hacia un nuevo orden? Digamos que después de un periodo de transición turbulenta, más o menos largo, podamos reconocer como efectivamente ya estamos en el nuevo orden, ¿no? Como claramente sucedió antes y después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de estar aquí, de estar acompañando a mi buen amigo Josep. Es un honor estar contigo, Josep. Es una excelente pregunta. Yo creo que estamos en un periodo de entreórdenes, eventualmente. Es decir, lo que era ya no es y lo que será todavía no existe. Lo cual significa que es un periodo de grandes incertidumbres y las incertidumbres generan estos shocks que estamos viendo. También tenemos que tener presente que el orden como lo conocemos o como lo conocíamos y como lo apreciábamos, esta audiencia y este grupo nuestro claramente lo apreciaba, no es representativo de la historia del hombre. Es representativo de un periodo breve de la historia del hombre. Con lo cual no está dicho hacia adelante que lleguemos a lograr un nuevo orden que nos una detrás de un objetivo común. Ese es, yo creo, el gran desafío que tenemos por delante. Pero déjenme darle una perspectiva latinoamericana de ese nuevo orden, porque me parece que
la perspectiva global probablemente Josep la pueda aportar, pero me parece que lo que puedo yo traer es eso. En particular, en este momento, Latinoamérica se ha vuelto un área de interés de los grandes poderes. La llegada del presidente Trump ha dado una vuelta de tuerca a este interés en la confrontación que tiene con China y de la cual ya se ha hablado. Este es un enorme riesgo para Latinoamérica. Puede ser una oportunidad también, pero yo le diría que, visto en este momento cómo están las cosas, la balanza de las oportunidades y los riesgos está más pesado el lado de los riesgos. Es decir, cuando vemos lo que está pasando con muchas de las decisiones relativas a las tarifas, relativas a la migración, relativas a el tratamiento de la cuestión del narcotráfico en la región y cómo lo afronta desde Estados Unidos. Hay un enorme, y por supuesto el interés en todos esos recursos que hasta ahora no habían estado en el radar de Estados Unidos, pero sí habían estado en el radar de China. Todo esto hace que Latinoamérica de repente se transforme en algo muy preciado, tan preciado que uno no tiene en claro a qué costo uno puede llegar a querer obtenerlo, ¿no es cierto? Y así como nos preciamos los latinoamericanos de ser una región de paz, esto podría llegar a estar en riesgo. Y lo que está ocurriendo ahora en el Caribe, y no solo en el Caribe, también en el Pacífico, del ataque a las lanchas, puede ser allí un indicio de algo muy riesgoso. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que Latinoamérica, con todos esos activos que tiene, más su gente, más la cultura que nos une, más el puente que puede ser Iberoamérica respecto de Latinoamérica, representa una oportunidad para tener ese futuro. Volveremos a eso, volveremos a Iberoamérica, pero antes y vamos a ver también ahora el vídeo de Nadia Calviño, pero antes de eso, señor Borrell, y recurriendo a esto de la moral clarity, todo lo que ha sucedido, o qué aprendizajes deja la respuesta o la no respuesta internacional a las grandes crisis recientes, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, quizá la pandemia, si nos remontamos un poco antes, sobre la capacidad real de gobernanza global. Especialmente en los conflictos, especialmente en las guerras. Bueno, encantado de estar aquí, Susana, todos los amigos, todas las autoridades, pero sobre todo los amigos. Gracias a ti, Guido, por esta fascinante explicación que cada vez que la haces me sobrecoge y al mismo tiempo me captura. Tu pregunta es fácil de contestar. Se acabó el Multilateral Rules-Based Order. Yo me he gargarizado defendiendo el Multilateral Rules-Based Order. Aquí lo único que cuenta, desgraciadamente, es la fuerza. Vamos a hablarnos, no sé si eso es moral clarity o como se le llama, pero... La fuerza. La fuerza. O sea, 150 países votan en las Naciones Unidas para que se reconozca el Estado de Palestina y que acabe la masacre en Gaza. Y la masacre continúa. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ponerle...? Hay una guerra en Ucrania, considerada ilegal, condenada, tal. La guerra continúa. América Latina llama la atención, tanto llama la atención que los americanos del norte han sacado la doctrina Monroe del cajón de la historia. Eso que ya parecía olvidado, y despliegan 1/3 de su flota enfrente de las costas del Caribe. Digo yo que han ido para algo más que para hundir 4 barcas. En toda África lo que cuenta es la fuerza. Hay una guerra en Sudán a la que ya ni hablamos, porque ¿para qué? Entonces, hemos pasado de un mundo donde mal que bien se suponía, digo mal que bien, había unas ciertas autoridades que mal que bien, más bien mal que bien, pero eso ya nadie se lo toma en serio. Luego veremos cómo encajamos el papel de América Latina en este mundo que está usted describiendo, pero antes
quizá vamos a ver el vídeo de Nadia Calviño. Buenos días. Es un gran placer abrir, aunque sea virtualmente desde Luxemburgo, la primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid. Un encuentro que se estrena en un momento muy especial, a solo unos días de que se celebre en Santa Marta, en Colombia, la cuarta cumbre Unión Europea-CELAC. Va a ser una buena oportunidad para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, una alianza estratégica, clave en el actual contexto geopolítico. Además, se celebra justo un año antes de la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Madrid en noviembre de 2026. Hace solo unos días regresé de Washington, donde participé en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos encuentros han sido muy productivos y en ellos el Banco Europeo de Inversiones, brazo financiero de la Unión Europea, ha jugado un papel más importante que nunca. Nuestros accionistas son los 27 Estados miembros, ni más ni menos, y no hace falta que diga la importancia que esto tiene en el actual contexto internacional, en el que Europa es un faro para el mundo, de confianza, de estabilidad, de respeto y de valores democráticos. En medio del ruido y del conflicto se está construyendo un nuevo orden internacional y en este contexto es fundamental trabajar con determinación, con eficacia y también con unidad para que ese nuevo orden responda a nuestros valores, nuestros principios. Las alianzas estratégicas y el refuerzo de nuestra red financiera multilateral son claves para que Europa tenga una voz fuerte y que las empresas europeas puedan seguir expandiéndose por todo el mundo. Por eso, cuando algunos se retiran de los foros internacionales y reniegan de sus alianzas estratégicas o de la cooperación al desarrollo, Europa, junto a nuestros socios y aliados del resto del mundo, seguimos avanzando. Y en este contexto, la Alianza Iberoamericana juega un papel fundamental, como mostró el intenso trabajo impulsado por España durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2023, para concretar esta asociación estratégica en inversiones y proyectos. Este trabajo, para unir más y mejor las dos orillas, está dando sus frutos. Y el Banco Europeo de Inversiones es un actor importante en el impulso de la amistad iberoamericana. Movilizamos, hacemos posibles proyectos que ayudan a vivir mejor a millones de personas en las dos orillas del Atlántico y que tienen un importante impacto económico y social. Estamos presentes en la región desde hace casi 50 años y en este tiempo hemos invertido 17.000 millones de euros en áreas tan variadas como el apoyo a las pymes, el impulso de la red de telecomunicaciones, la igualdad de género o la adaptación al cambio climático. Precisamente el 70% de nuestras inversiones en la región se destinan a la acción climática, con importantes proyectos para reforzar el transporte sostenible, las energías renovables, la seguridad alimentaria. En la cumbre de Santa Marta, en unos días, esperamos también lograr importantes acuerdos en áreas tan relevantes como el saneamiento de agua o las interconexiones eléctricas y, por supuesto, la resiliencia ante las catástrofes climáticas como la que estamos viendo en estos días en el Caribe. En esta región, el Banco Europeo de Inversiones apoya grandes infraestructuras, como la primera línea de metro en Quito, en la que también participa la CAF. Recientemente hemos aprobado una financiación de 250 millones de euros para el nuevo tren eléctrico de Costa Rica y también colaboramos con entidades privadas para la concesión de microcréditos a mujeres en Brasil y cooperamos con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos para llegar a las comunidades menos favorecidas. Los bancos multilaterales de desarrollo respaldamos proyectos estratégicos para nuestras sociedades. Proporcionamos financiación más barata y a largo plazo y en los momentos más críticos también una respuesta eficaz a las emergencias. Como acordamos el pasado verano en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla, trabajamos para que nadie se quede atrás. Apoyamos también alianzas internacionales como la Alianza contra el Hambre y la Pobreza promovida por Brasil y secundada por España, nacida en el G20 y que se reafirmó también en Sevilla. En definitiva, el Banco Europeo de Inversiones está donde se le necesita, en Europa y en el mundo, reforzando el diálogo multilateral y la red financiera global. Cuando ahora algunos levantan muros, nosotros activamos alianzas con nuestros socios en las que todos ganamos. Construimos puentes. Hoy, la bandera de la Unión Europea y del BEI es garantía de solidez,
de trabajo en común, de confianza mutua, de diálogo y de defensa del multilateralismo. Europa es un faro de estabilidad y respeto a nuestros valores democráticos para todo el mundo, y las dos orillas del Atlántico nunca han estado más cerca. Podéis contar con el BEI para seguir fortaleciendo esta alianza estratégica y os deseo unas reuniones fructíferas estos 2 días de Congreso en Madrid. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, la señora Calviño ha hablado varias veces de la región, invertir en la región. Tiene sentido para un banco de inversión hablar de la región, pero yo quería hacerles a ambos 2 preguntas. Contesten en el orden que quieran, como decía Groucho Marx. Luego de hacer 2 preguntas, conteste primero a la segunda pregunta, ¿no? ¿Es usted soltera? ¿Está usted rica? ¿Es usted rica? Conteste, por favor, a la segunda pregunta. Primero a la segunda pregunta. No, yo lo que quería preguntarles es, históricamente ha habido 2 grandes potencias diplomáticas en América Latina, que era Brasil y México, y luego una multitud de voces respetadas en muchas ocasiones, pero no ha habido nada parecido a una voz, ni sé si lo tiene que haber, única, hablando en nombre de un continente. La pregunta sería, ¿tiene que tener Iberoamérica o América Latina una voz propia en el sistema internacional? ¿Sigue siendo un conjunto de voces dispersas? ¿Habría que avanzar hacia eso? Y 2, visto desde Europa, ¿cómo se percibe América Latina? ¿Como un socio estratégico importante, un aliado cultural, un actor secundario? Hay mucha retórica, pero bueno, como hemos visto con el tratado con Mercosur, pues como ustedes son diplomáticos, bueno, el señor Borrell ahora ya dice las cosas con mucha claridad, pero un tratado tan importante como el Mercosur ha estado décadas medio bloqueado, en última instancia por un puñado de agricultores franceses que tenían rehén a su gobierno y que han logrado de forma efectiva frenar esto durante muchos años. ¿Cómo conjugamos todo eso? Gracias, Josep. En primer lugar, yo creo que una voz coordinada de Latinoamérica es esencial, lo cual no significa que ni Brasil, ni México, ni ningún otro país sean los voceros. Es una voz de la región. Y yo creo que ese es uno de los más grandes desafíos que la región enfrenta en este momento. Porque si hay un momento en el cual la región está menos articulada, es este, cuanto más se necesita. Y creo que... Señora, ¿usted piensa de verdad que, por ejemplo, hace 20 o 30 años la región estaba más articulada a la hora de hablar en el tablero global? Definitivamente. Okay. ¿Y qué ha sucedido para que eso deje de ser así? A eso voy. Y estaba más articulada. El grupo latinoamericano y del Caribe en Naciones Unidas era un grupo de peso fuerte. Cuando llegaba el momento de negociar los grandes temas, la voz que venía desde Latinoamérica y el Caribe influenciaba fuertemente en los procesos de decisión. Yo diría que hasta por allí más que lo que el peso relativo era, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo que está pasando en el mundo. Las grandes divisiones, los enfrentamientos ideológicos y no necesariamente ideológicos nos han dividido. Y nos han dividido a un punto en el cual hay países vecinos que no se hablan prácticamente. Es cierto que tenemos una región de paz, pero también es cierto que no tenemos una región de diálogo en este momento. Entonces, el no ser capaces de estructurar una visión compartida respecto del futuro nos debilita frente a las grandes potencias, pero nos debilita en cuanto a la participación que podemos tener en los organismos multilaterales, a la articulación de visiones compartidas con otros, específicamente con Europa. Yo soy una convencida que lo que podemos ganar las dos regiones trabajando coordinadamente en los temas comunes, en muchos de los temas que se van a discutir en este Congreso, es fundamental, pero hoy por hoy no lo podemos hacer de una manera tal que transmita un mensaje consistente y coherente. Señora Malcorra, me alegra mucho oír lo que dice, no porque me alegra lo que describe, que naturalmente que no, pero uno tiene a veces la sensación, yendo de congreso en congreso, de que ahí Iberoamérica tiene una voz, que es importante,
y escuchar, y luego uno efectivamente va a la región, habla con los responsables diplomáticos, con los empresarios, con los gobiernos, y se da cuenta efectivamente que eso no es así. Y me alegra mucho oír que alguien lo expresa con esa claridad, porque habría que quizá empezar por atacar ese problema, ¿no? Déjeme agregar algo. Yo he sido autocrítica de la región y lo soy, habiendo intentado coordinar ese diálogo en algún momento. También tengo una cierta crítica respecto de Europa. Europa no ve a Latinoamérica con un sentido estratégico. Y me parece que se pierde una oportunidad. Es decir, que no es solamente del lado del sur que hay un inconveniente, también hay del lado europeo. Señor Rey. Gracias. Déjenme que digan que yo hablo de Latinoamérica o de América Latina con un inmenso cariño y con un sentimiento de proximidad por una región tan increíblemente rica desde todo punto de vista. Lo digo para que no se interpreten mal mis palabras, ningún intento de patronizing, ni de dar lecciones, ni mostrarnos como ejemplo. Desde ese cariño, América Latina está, no sé cómo estaba hace 20 años, pero hoy mucho más desarticulada que Europa. Europa está mal que bien articulada, caramba, tenemos un Consejo Europeo, tenemos un Parlamento Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen cada 2 por 3, en reuniones, por cierto, interminables. O sea, hay una articulación que nos hace compartir en la práctica muchas políticas, recursos y el intento declarado y explícito de tener una voz única en el Foro Mundial. No lo conseguimos muchas veces, yo diría que más bien pocas, pero por lo menos hay una articulación que pretende proyectarse hacia el futuro donde Europa, no 27 países, sino una entidad política a construir, juegue un papel. A años luz lo que pasa en América Latina. América Latina es quizá la región menos articulada del mundo, tanto desde el punto de vista de las comunicaciones físicas como de la paleta ideológica que en ese momento muestra América Latina. Ya comprendo yo que no se hablen. Algunos de los líderes latinoamericanos tampoco nos hablan a nosotros. Es decir, la diversidad ideológica es tan grande que es difícil imaginar que pueda... Es difícil para nosotros, que somos mucho más homogéneos, es prácticamente imposible para América Latina. Y tú decías que atrae la atención del mundo. Mira, en el Parlamento Europeo de América Latina solo se hablaba cuando tocaba hablar de Venezuela. Y era para convertir el Parlamento Europeo en el campo de batalla de las políticas nacionales. Los españoles, sobre todo, iban allí a tirarse los trastos a la cabeza a cuenta de Venezuela. Nunca oí otro debate. Cuando yo llegué a Bruselas, hacía 8 años que no se celebraba una cumbre entre Europa y América Latina. En Bruselas todos los días hay una cumbre con alguien. Y hacía 8 años que no la había con América Latina. La hicimos, no fue mal y se va a volver a repetir dentro de 20 días. Vamos a ver qué sale de allí. Vamos a ver qué sale de allí. Pero ese interés en Europa, impulsado por algunos países, no debiera basarse sobre la nostalgia del pasado, estamos hablando del futuro, y tampoco de un revival de la lógica extractivista que fue la que impulsó la relación económica con América Latina. O sea, Europa no debe caer en ¿dónde está el litio? ¿Dónde está el litio? ¿No? Como antes llegábamos diciendo ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Pues ahora ¿dónde está el litio? Eso es un riesgo y bien lo saben los latinoamericanos. Por eso hoy llama la atención. Y como he dicho antes, llama la atención porque en el escenario conflictivo mundial no podemos olvidar que el polo de poder más importante, hoy por hoy, que es Estados Unidos, ha adoptado con respecto a América Latina la actitud de más injerencia que se recuerda. Pues no estamos hablando de cosas baladíes, estamos hablando de amenazas de invasión, estamos hablando de carta blanca a la CIA para que actúe, y ya sabemos cómo actúa la CIA cuando tiene carta blanca en América Latina. Aquí hay algunos que lo han sufrido en sus carnes. Despliega tropas, bombardea. Eso hace muchos años que el señor Monroe no aparecía con tanta fuerza. Eso no es un accidente de la historia.
eso refleja que el gran hermano del norte se toma por América del Sur un interés para nada retórico y que forma parte del conflicto de poder que se va a librar en la escena mundial. Cuando yo decía el interés internacional, Joseph, era un eufemismo para decir el interés de Estados Unidos y de China. Ese era mi comentario respecto al interés internacional. Y yo coincido contigo, Latinoamérica carece de instituciones lo suficientemente estructuradas para poder articular esas visiones compartidas. No hay nada equivalente a la Unión Europea. Pero ¿hay visiones compartidas y el problema es cómo articularlas o ni siquiera hay visiones compartidas? Porque mi sensación es que no la hay. Hoy por hoy no la hay. Hoy por hoy no la hay. Claramente no la hay. Y esa es una debilidad estructural de la región, porque ante las claras posibilidades y amenazas que tenemos en nuestros alrededores, el estar cada uno por su lado solo nos debilita, ¿no es cierto? La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo hacer...? Perdón. No, es la región menos integrada económicamente del mundo. El comercio intraamericano es ridículo con respecto a los PIB respectivos. Creo que no hay otra región en el mundo donde las partes comercien tan poco entre ellas como América Latina. Entonces aquí tenemos el desafío del comercio, cómo integrarse en el nuevo orden o lo que sea, o el nuevo desorden mundial que se va conformando, sin repetir esos patrones de dependencia del pasado. Y ahora además ya no estamos hablando de guerras comerciales, sino de agresiones directas, las que hemos visto y las que se perfilan en el horizonte. ¿Cómo hacer frente a ese doble desafío? Desde la falta de articulación, pues claro, lo fácil, digamos, o la respuesta de Carril sería, bueno, hay que armar, hay que armar lo que no está armado. El laiqueísmo, ¿no? Yo veo una oportunidad en el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Veo una oportunidad porque todavía no veo el acuerdo cementado. Es decir, hemos avanzado, se ha movido a un estado siguiente la situación, pero todavía tenemos que verlo aterrizar en la realidad, ¿no es cierto? Ese acuerdo es una prueba clara de las oportunidades que podemos tener trabajando de manera conjunta. Si ese acuerdo efectivamente se solidifica y se ratifica por parte de todos los países, entonces estaremos en una situación en la cual las oportunidades prácticas de la vida que el comercio, entre otras cosas, brinda, más el resto de los compromisos asumidos como parte del acuerdo, pueden implicar que, por ejemplo, la articulación del Mercosur mejore y eso proyecte una idea de que hay algo allí interesante para hacer con Europa y nos fuerce, de alguna manera, a generar una visión más compartida. En lo concreto, eso es lo que yo veo como mejor oportunidad de corto plazo y es un enorme desafío en Europa, lo entiendo, porque estamos aún pendientes de que la ratificación se dé. Yo creo que esta vez va en serio. ¿Cómo? Que creo que esta vez va en serio. Creo. Lo digo porque en el 2019 yo era ministro de Exteriores y ya llegamos a un acuerdo político de principio. O sea, ya habíamos llegado casi a la situación actual. Ya había un acuerdo. Y pasaron 6 años. Se frustró por muchas razones, pero no todas imputables a la agricultura francesa. Hubo incluso clashes personales entre Bolsonaro y Macron, y aquello que había sido puesto casi con calzador por España a finales del 2019, perdió ímpetu y desapareció de la escena. Desapareció de la escena hasta que con otra vez la cumbre se volvió a decir, bueno, ¿y qué hacemos con Mercosur? Yo me pregunto, ¿quién no quiere Mercosur en América Latina? ¿O quién no lo ha querido? Porque siempre decimos, hay unos agricultores franceses que tienen miedo. Bueno, eso no puede ser una razón suficiente. Nunca ha sido la razón suficiente. Hay cuestiones de mucho más calado, como
¿Vamos a tener las mismas reglas ambientales a un lado y al otro? No, no las vamos a tener porque estamos hablando de dos realidades socioeconómicas diferentes. Creo que también por la parte de América Latina ha habido un laissez-faire, laissez-passer, y si no pasa nada, pues no pasa nada. Y a fin de cuentas, ¿quién en América Latina dentro de Mercosur es el que está más interesado en este acuerdo? Seguramente Brasil. Yo no sé si a mis compatriotas argentinos les moviliza mucho, pero el gran motor de que haya o no haya acuerdo es ciertamente Brasil, que es a la vez una potencia industrial, es una potencia exportadora agrícola y es uno de los campos de batalla del futuro climático y ecológico de la humanidad. Y por eso nos interesa tanto a los europeos. Yo avanzaría, quizá diría que parte del lastre para construir o para articular esa idea común, o al menos unas instituciones de mínimos que permitan coordinar y que permitan que América Latina tenga una voz en el tablero mundial, proviene de una cierta falta de cultura democrática, de una cierta cultura democrática avanzada. Midiendo los riesgos de lo que voy a decir, la construcción de Europa ha sido posible porque los gobiernos nacionales, los estados, en última instancia los ciudadanos, han sido capaces de, desde esa cultura democrática, ceder espacios de soberanía, aunque luego nos peleemos. Sobre eso, ¿qué está sucediendo? ¿Creen que está habiendo avances hacia una cultura democrática, digamos, más avanzada, más sólida, o está habiendo retrocesos? Porque llegan mensajes en los dos sentidos. Bueno, partamos de la base que tenemos historias democráticas distintas, ¿no es cierto? Es decir, la democracia de Latinoamérica es una democracia que se empezó en los años 80, ¿no? Antes de eso, Latinoamérica, en términos generales, estuvo sumida en el oscurantismo, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Entonces Casi como España. Entonces sí, pero España está dentro de la Unión Europea, lo cual hace que las condiciones externas sean mucho más conducentes a generar una situación propositiva. Entonces, las democracias latinoamericanas son mucho más jóvenes que las instituciones democráticas europeas. Eso por un lado. Dicho esto, yo creo que la democracia en Latinoamérica sigue siendo un activo que la gente aprecia y defiende. Y de hecho, si medimos democracia por un indicador, que es solo un indicador, que es la alternancia a través de las elecciones, en términos generales vemos que eso es así. Y hay excepciones y las podemos listar, ¿no es cierto? Pero creo que si la democracia fuera un indicador de la posibilidad de unificarnos y vincularnos mejor con Europa, ese probablemente lo podríamos considerar como positivo. Lo que pasa es que las fracturas de las sociedades son tales que han generado fracturas dentro de la región con visiones tan antipódicas respecto de cuáles son las formas de solución que casi se han vuelto imposible sentarse a la mesa a discutirlas. Es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, es un laboratorio de lo que está pasando en el mundo al nivel más extremo. Y tenemos situaciones de países que históricamente han sido partes del juego de la democracia mundial, del juego del multilateralismo mundial, que hoy se retiran prácticamente del mismo, y uno de los ejemplos es mi país, mi propio país, ¿no es cierto? Entonces, creo que es más complejo que solo la democracia. Creo que hay una cuestión de madurez de las instituciones y de carencia de instituciones para articular, porque la Unión Europea es un elemento aglutinador, pero aparte regula, obliga a que ciertas cosas pasen dentro de los países que hacen que sea más factible que se pongan de acuerdo, aun cuando, Josep lo destaca, hay momentos en los cuales es muy difícil tener ese mensaje unificado dentro de esa institucionalidad que existe. Eso no existe en Latinoamérica, lo cual hace más difícil sentarse y acordar. Si me permites, no es para llevarte a la contraria, sino para... Perfecto.
según lo que acabo de leer en alguna parte, según el Latinobarómetro, la afección o la desafección por la democracia en América Latina está en su punto más bajo desde que se empezaron a hacer encuestas de 1955. Se empezó a medirlo en el 55 y en el 2025 la desafección democrática está en el punto más bajo. Eso debería ser una llamada de atención, si es que eso refleja la realidad. No es que aquí la afección por la democracia goce de buena salud, pero quizá más. Entonces, cuando este dato existe, habría que extraer algunas consecuencias de por qué ha sido así. Es decir, América Latina viene de una etapa de dictaduras superadas, y después de haber superado las dictaduras militares, como superamos nosotros la nuestra, bueno, superamos cuando se murió el dictador, no antes, resulta que la desafección por la democracia es la más débil desde hace 80 años. Bueno, hay una problemática de distanciamiento de la ciudadanía con el liderazgo político y con el modelo de democracia en el mundo. Eso sin lugar a duda. Las razones son múltiples. Yo creo que hablaba el vicepresidente de la CAF de las enormes diferencias y desigualdades que hay en Latinoamérica. Yo creo que ese es un elemento esencial. Creo que la falta de respuesta vista desde el ciudadano, de que los gobiernos democráticos han tenido respecto de sus necesidades, es una realidad. Y me acuerdo haber hablado en algún momento con la presidenta Rousseff, y ella me dijo, uno de nuestros problemas es que hemos sido exitosos en sacar gente de la pobreza extrema, llevándolos a una clase media, media-baja. Hoy demandan cosas que no estamos en condiciones de satisfacer a la velocidad que demandan. Entonces, es una realidad que hay una fractura social con respecto de la política que genera esa insatisfacción. Dicho esto, Josep, cuando tú mides la participación de la ciudadanía en Latinoamérica respecto de la participación de la ciudadanía en Estados Unidos, es muchísimo mayor. Y la realidad es que la gente va y vota, y muchas veces vota de un lado para el otro y de este lado para este, que es también una manera de generar inestabilidad porque los proyectos de largo plazo muchas veces se pierden de vista. Entonces, me parece que Latinoamérica sufre del problema de la democracia que sufre el mundo. No solamente está en Latinoamérica. Los latinoamericanos tendemos a ser muy críticos, con lo cual por allí efectivamente el Latinobarómetro muestra eso, pero no me parece que eso sea el tema que afecta la posibilidad de vínculo, que era, de ahí partía mi comentario anterior. Eso afecta el que la fractura de la sociedad haga que se produzcan opciones dentro de la democracia que van de un extremo al otro y que sí generan la imposibilidad de generar el puente y el diálogo. Un poco lo que se decía que es la razón de la existencia de este foro, ¿no es cierto? El encontrar los mecanismos para que de la izquierda a la derecha sepamos que mirando con luz alta 30 años, 40 años, tenemos un futuro compartido en el cual estamos de acuerdo. Eso hoy en nuestras sociedades no está pasando en términos generales. Bueno, yo soy un europeísta convencido, pero no soy un eurobeato. Es decir, hay quienes se prostran delante de la idea de Europa, lo he dicho varias veces, Europa, qué cosa más estupenda lo que hemos conseguido hacer. Está muy bien, pero la construcción de Europa no se hizo por un impulso democrático, se hizo pura y simplemente por razones de seguridad, para no volver a repetir la guerra. Y fue un invento de las élites que fue muy positivo. Tenemos 70 años de paz o más, no es poca cosa, y tenemos tendencia a minusvalorarlo, pero no fue una petición de los pueblos europeos manifestándose por Europa, fue un invento de los que quisieron evitar otra guerra. Y eso lo han conseguido, pero tampoco creo que hayamos conseguido una integración que nos permita jugar como un actor global. A veces decimos, América Latina no es un actor global, Europa tampoco. Y ha quedado demostrado en los conflictos actuales. Somos un poder blando, somos un poder comercial
somos una potencia teóricamente en defensa de los derechos humanos, aunque últimamente hemos perdido esa autoridad moral, pero la teníamos. Pero no nos hagamos ilusiones, o sea, eso que tú pides que se haga en América Latina, tampoco lo hemos conseguido nosotros. Y mira que hemos hecho cosas espectaculares. Compartimos la misma moneda. ¿Alguien se acuerda aquí de la peseta? No, nadie. Las fronteras son invisibles, no han desaparecido, pero no se ven. Puedes ir de Gibraltar hasta el Polo Norte sin que nadie le pregunte a usted dónde va. Y es tal cosa, es un avance extraordinario en la integración físico-política. Los ciudadanos lo perciben. No sé si lo valoran porque ya, como les parece normal, cuando algo forma parte de la normalidad deja de ser apreciado, porque que nadie imagina que pudiera ser de otra manera, ¿no? Aunque hace pocos años era de otra manera, pero como ahora ya es así. Especialmente la gente más joven que no ha conocido la gente más joven, las monedas nacionales. No ha conocido las monedas nacionales, no sabe lo que es la frontera, no sabe lo que es ir al ejército, cree que la paz es el estado natural de las cosas. Algún día despertarán de ese sueño, se darán cuenta de que hay que arrimar un poco más el hombro. Pero en el caso de América Latina, seguís con vuestras fronteras, seguís desarticuladas físicamente, porque no hay grandes infraestructuras de transporte y comunicación que articulen el continente, como las hay en Europa. Por supuesto, estáis lejos de tener una moneda única. O sea, los niveles de integración política y económica son abismalmente diferentes. Pero no ha sido porque de repente los europeos lo quisieran, sino porque sus líderes lo fabricaron con su aquiescencia implícita, porque antes tuvimos una guerra. Pero claro, si el precio de la integración es organizar una buena guerra, pues no te lo recomendaría, francamente. Exactamente. Bueno, lo que queda claro es que, digamos, en un debate como este, la siguiente pregunta sería cómo se recupera en América Latina, en los distintos países de América Latina, la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si uno mira el Latinobarómetro, y yo voy a hacer la misma objeción que has hecho tú, pero si uno mira por dentro, dos son los grandes problemas. O sea, obviamente los gobiernos no han estado a la altura de las expectativas de los ciudadanos en muchas cosas, pero hay dos que destacan especialmente. Uno es la desigualdad social, medida como sea. América Latina, no sé si yo creo que sí, no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual. La más desigual hasta niveles que la gente desde fuera no logra imaginar. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con el presidente Santos de Colombia, que me decía, hasta hace muy pocos años, Colombia era el segundo país más desigual en distribución de la renta de toda América Latina. Entiendo que el primero debía ser Haití. No es una buena cosa. Realmente las cifras son más africanas que América Latina. Pero digo, de ese tamaño es el problema. Y el otro es la violencia. Y en ninguno de los dos campos yo al menos veo ni progreso, es más, veo cómo la violencia se multiplica, se transnacionaliza y cada vez produce más muertos. O sea, es curioso, el otro día teníamos una conversación en otro foro parecido a este en Barcelona con el general Óscar Naranjo, que fue el director de la policía en Colombia, y él resaltaba que en los últimos 30 años han aumentado los presupuestos de seguridad, han aumentado los presupuestos para la justicia, han aumentado los presupuestos para las policías, para los ejércitos, y ha aumentado el crimen, y han aumentado las muertes violentas. ¿Qué está pasando? En primer lugar, lo que faltó en tu lista es el narcotráfico y el crimen organizado. Eso está detrás de la violencia. Lo que subyace detrás de la violencia, sin lugar a dudas. Y definitivamente ha habido un avance del narcotráfico y el crimen organizado que ha sido significativo. De hecho, algo que se podía vincular a México y a Colombia en un periodo no muy lejano, hoy es una realidad de toda la región, incluyendo mi país, incluyendo Chile, digamos, ¿no? Si se están viendo acciones de crimen articulado, organizado, tomando territorios que eran impensables hace 15 años atrás.
Entonces, que también tiene que ver con la falta de presencia del Estado entregando lo que la gente necesita en muchas regiones, ¿no? Es decir, hay una interesante vinculación entre la pobreza extrema, entre esa diferencia y la presencia del crimen organizado, que responde a las necesidades de una manera que el Estado no está respondiendo. Entonces, ese es el tema de fondo y ese, yo creo, por ejemplo, es una de las grandes discusiones que la región se tiene que dar. Si yo tuviera que poner sobre la mesa cuál es el primer tema para que los países se sienten alrededor y discutan, ese es. Primero porque es un tema transnacional, no se puede resolver desde cada uno de los países. Segundo, porque es un tema que afecta a toda la región. Y tercero, porque es un tema que ahora nos afecta en el vínculo con Estados Unidos, porque Estados Unidos está usando esto como una de las razones para tomar las actitudes que está tomando. Entonces, es fundamental intentar poner ese tema central y encontrar una visión compartida, porque hoy está la visión Bukele, la visión extrema, que ha dado ciertos resultados, o la visión más históricamente democrática de cómo resolver estos temas, que no lo ha resuelto. Y cuidado, porque ese sería probablemente en términos prácticos el problema, que está contaminando también a la sociedad europea. Algún puerto de algún país europeo está empezando a ser un país o una zona del país que casi podríamos considerarlo narcotraficante. No es ninguna broma la contaminación de las redes mafiosas de la droga en Europa. En la civilizada Europa, aquí también nuestras instituciones pueden verse contaminadas gravemente por el inmenso poder del dinero que está detrás de la droga. Y como tú dices, no puede resolverse in situ porque hay un productor y un demandante. Así es. Hay un señor que produce porque alguien compra. Y hay una gigantesca oportunidad de ganar dinero con la cual puedes comprar todas las voluntades, sobre todo de aquellos que, como carecen de todo, bueno, dicen, ¿y por qué no? Y lo que más me llamó la atención es que hace poco una intelectual chilena nos vino a explicar que la percepción de los ciudadanos en torno a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es justo, injusto, moralmente aceptable o no, desaparece completamente debido a sus condiciones de vida y a la impunidad de los que articulan casi un Estado paralelo. No, sí, casi. Si uno mira y habla con responsables de gobiernos en América Latina, el Estado está, en algunos sitios no ha estado nunca presente, ¿no? Pero en otros, estando presente, no es el actor principal, que es lo que llamamos la ocupación del territorio por parte del narcotráfico, y cualquier gobierno lo niega en términos absolutos, pues porque es una cosa que no se puede aceptar ni ante la propia ciudadanía y mucho menos ante la comunidad internacional. Pero de hecho, hay territorios, en México quizá un 20 o un 25%, y en otras partes de América Latina, donde el Estado ha perdido, de hecho, tres monopolios, ¿no? El monopolio del ejercicio legítimo o del uso legítimo de la violencia, porque la ejercen los narcotraficantes, la impartición efectiva de justicia, porque la impunidad roza en México en general el 99% de los casos que se denuncian, y tres, el monopolio de la recaudación de impuestos, porque los narcotraficantes, además del dinero que genera su propia actividad, cobran, extorsionan, en fin, y dirigen casi parte de la actividad económica. Complementando lo que dijo Josep del impacto sobre Europa, yo diría que hay un impacto sobre Europa y hay un impacto sobre África Occidental, y hay una vinculación con el terrorismo, porque parte de lo que está pasando con la droga que viene de Latinoamérica hacia Europa, parte viene a través de los caminos tradicionales de África Occidental y sirve para financiar grupos terroristas en esa región también. Esto está demostrado, la Organización para la Droga y el Crimen de Naciones Unidas tiene elementos que lo prueban. Entonces, empieza a haber una articulación, yo diría, de impacto geopolítico en todo esto también. Entonces, hay un elemento de interés que debiera unirnos en encontrar
soluciones que definitivamente no son fáciles, porque ha quedado probado que hasta ahora no lo hemos logrado, ¿no? Y el impacto político en la propia región. Es decir, yo creo que soluciones, o sea, salidas tipo Bukele, que sí, o tipo Trump. o tipo Trump. Trump está practicando una clase de buquelismo, ¿no? Buquelismo, sí, A ver, el que pase por aquí lo mato, lo hundo, efectivamente. porque lleva droga, lo digo yo. Es un poco más o menos el uso desmedido de la fuerza, una especie de buquelismo marítimo. Sí, una respuesta no proporcional, pero en escala logarítmica, digamos, ¿no? Y entonces, lo que yo quería añadir es que ese es el efecto político de toda esta situación. Es decir, la gente acaba, para salir de ahí, votando tipo Bukele. Efectivamente puede producir algún avance de seguridad, pero a costa de destruir la democracia, como la hemos entendido, al menos desde la Ilustración, el debido proceso, las garantías judiciales, en fin, un desastre quizá mayor del que había, ¿no? O sea, que está teniendo efectos políticos sobre la propia región. Y cuando ustedes hablan de que la solución necesariamente debe ser transnacional, si yo pienso en términos solo de América Latina, entiendo que están diciendo de cooperación de la fuerza, del ejercicio legítimo de la fuerza, ¿no? O se refieren a transnacional también incluyendo a Estados Unidos, y entonces estamos hablando de cómo intervenir del lado de la demanda de la droga. Y eso, ¿qué perspectivas le ven con una Europa también, como la de Trump? Europa también es un demandante de droga, no nos pongamos exquisitos, o sea, la droga circula y nos llega aquí, no sé si la misma cantidad y proporción, no sé cuánto ha infectado la sociedad europea, pero el mayor consumidor del mundo en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, por supuesto. De cualquier manera, es claro que si uno cree en las dinámicas del mercado, si no se encuentra una solución al tema de la demanda, va a ser muy difícil encontrar una solución del otro lado, sobre todo porque, como bien señalaba Josep, la ganancia entre el que produce y el precio final es tan grande que da para que se distribuya mucho entre muchos. Y para comprar todas las voluntades, ¿no? Pero, cuando de repente descubrimos en España que un alto cargo policial tenía murada su casa con billetes de banco, no estamos hablando de un país latinoamericano, estamos hablando del corazón de Europa. Y en Bélgica, de donde yo vengo, los grandes puertos de Amberes y Rotterdam son considerados ya como una zona franca. No quiero exagerar ni quiero llamar a nadie la atención. Insisto que siempre hay un caveat antes de decir algo para que nadie se moleste. Pero tenemos un problema en Europa sobre el tráfico de droga y la compra que los narcotraficantes son capaces de hacer de parte de los que se supone que les tienen que reprimir. Y la cuestión de la legalización, que se ha intentado discutir de nuevo en el marco de Naciones Unidas en muchas ocasiones, no ha avanzado, ¿no? Es decir, hasta dónde la legalización, cómo se regula, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente es un factor a tener en cuenta en la solución del problema, ¿no? Yo ahí tengo dos objeciones o dos anotaciones que hacer. Una es, de forma individual, ninguno de los estados afectados, algunos muy grandes, con fuerzas armadas y policías como México, en fin, nada desdeñables, que han sido incapaces no solamente de acotar el problema, sino de frenarlo. Ha ido cada vez a más y, por tanto, eso me suscita dudas de si de forma individual no se puede o nacional no se puede solucionar, porque una alianza en la que van a primar también las desconfianzas, cuánta información secreta o inteligencia se comparte, cómo se coordinan las fuerzas armadas. Lo veo complicado y entonces la pregunta es, ¿qué ven más fácil o qué ven menos complicado o qué ven más posible que suceda en 20, 30 años? Una cooperación efectiva entre países en América Latina para poner coto a este problema o una intervención en los mercados del lado de la demanda, que no entiendo muy bien nunca si es endureciendo la legislación, porque yo eso lo veo complicado también en Europa, es decir, empezar a enviar a la gente a la cárcel por tomarse una raya de cocaína ha funcionado en Estados Unidos porque tiene otra cultura, en fin, desde religiosa hasta de historia democrática, que creo que en Europa no podría funcionar. O sea, eso lo veo altamente improbable, al menos en Europa. Endurecer
hasta niveles en fin, efectivos para acabar con la demanda. La otra vía, que es la de la liberalización, le veo todavía más problemas a nivel mundial y queda solo el de el uso intensivo y sistemático de las Fuerzas Armadas o de las policías, de la represión en América Latina. No hay que olvidar que los grupos narcotraficantes que están armados hasta acá reciben armas. En el caso de México, de Estados Unidos, el flujo de armas es constante. Entonces, también disminuir o eliminar el flujo de armas. También Europa vende armas a los grupos narcos en Latinoamérica, no solo Estados Unidos, pero mayoritariamente Estados Unidos y otros países del mundo también. Entonces, encontrar una manera de limitar la capacidad de que compren esas armas es otro elemento que hace, porque la realidad de hoy, si ustedes miran lo que pasó en Río en las últimas 48 horas, se quedaron sorprendidos las fuerzas que atacaron con el arsenal que tenía delante. Sí, el grupo en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí toda una dinámica que es muy compleja, pero a mí me parece que compartir inteligencia en eso es un elemento muy importante, porque hay que frenar también los flujos de armas que cada vez son más sofisticadas y más complejas, ¿no? Sí, lo de Brasil fue sorprendente. Así es. La sofisticación del armamento. Aquello fue una batalla campal. Efectivamente, sí, fue una batalla. No sé, trasladado aquí a Madrid, imaginemos que nos dijeran que la policía ha intervenido en un barrio de Madrid y se ha saldado con 60 muertos a tiros. Bueno, porque ha habido una resistencia. 140 ya. Sí, porque además ha habido una resistencia con una sofisticación en el nivel de armamento extraordinario. Yo creo que deberíamos en algún momento ver los vídeos de la secretaria Greenspan y de la presidenta Bachelet. Creo que me iban a dar una señal por el audífono, no la oigo, y entonces me preocupa que se nos haga tarde y no podamos escuchar los vídeos. ¿Me estoy equivocando en algo? Querido José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, querido amigo, querido Andrés Alamán, secretario general iberoamericano, querido Andrés, queridas amigas y amigos del Congreso Futuro Iberoamericano. Este Congreso lleva en su nombre una promesa y una responsabilidad, la de construir el futuro que queremos, no solo imaginar el que vendrá. El futuro no es algo simplemente que nos sucede, es algo que construimos. Así que permítanme hacerles dos reflexiones breves. Una sobre el momento que vivimos, otra sobre el papel que Iberoamérica puede jugar en él. Comenzaré con el momento. Vivimos en un interreino, ese tiempo suspendido donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Las certezas que rigieron el mundo durante décadas se desvanecen. Las instituciones que construimos tras la Segunda Guerra Mundial enfrentan importantes demandas de reforma. Los consensos que parecían permanentes se fragmentan. Es tentador ver solo crisis en este panorama, pero sería un error, porque en toda transición coexisten fuerzas contradictorias, repliegue y renovación, escepticismo y creatividad, fragmentación y recomposición. Como diría Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A pesar de todas las disrupciones, el comercio internacional sigue creciendo, aunque menos de lo que estimábamos el año pasado. Las finanzas sostenibles también crecen. Los servicios digitales que no responden a aranceles o geografías se expanden a doble dígito. La inteligencia artificial promete añadir trillones a la economía global. Las energías renovables limpias se despliegan a un ritmo mayor de lo que incluso los pronósticos más optimistas pudieron imaginar.
Y sobre todo, vemos el surgimiento de un sur global que ya no pide permiso para escribir su propia historia. Un sur global que aporta 3/4 partes del crecimiento global. Un sur global cuyo comercio interno iguala por primera vez en 3 siglos al comercio norte-norte. Un sur global que innova, exporta servicios digitales, lidera la transición energética. Esto me lleva a mi segunda reflexión, el papel de Iberoamérica. Nuestra región conoce bien las transiciones. Como secretaria general de CEGIP por casi 8 años, un honor para mí, pude verlo con mis propios ojos. Nuestras historias están marcadas por transiciones, de imperios a repúblicas, de dictaduras a democracias, de economías cerradas a economías insertadas en la economía global. Esas experiencias nos dieron algo invaluable, la sabiduría de habitar la incertidumbre sin paralizarnos. Y en el mundo que emerge, esa experiencia importa más que nunca, porque el desafío central de nuestro tiempo no es técnico, sino político. No se trata solo de diseñar mejores políticas, sino de reconstruir la confianza que hace posible implementarlas, de unirnos como región, entendernos como región, proyectarnos como región. Iberoamérica puede ser el germen de todo eso. Iberoamérica ha construido una comunidad horizontal entre países que el océano separa, pero la historia, las lenguas y los valores unen. Una comunidad que dialoga sin imposiciones, que coopera sin condiciones, que celebra su diversidad como su mayor activo. Ese espíritu, el espíritu de tender puentes, de buscar lo común sin negar lo distinto, es exactamente lo que el multilateralismo necesita, para no solo adecuarse, sino para modelar el futuro. Porque la pregunta no es si seremos multipolares, ya lo somos. La multipolaridad no es una decisión, es una realidad. La decisión es apostar por el multilateralismo. Y decidir ser multilateralistas hoy significa decidir ser reformistas, significa ser las Naciones Unidas más representativas, significa ser la arquitectura financiera internacional más justa, significa tejer las reglas del comercio más equitativas, significa construir instituciones que reflejen no el mundo de 1945, sino el mundo de 2025. Queridos amigos, les deseo un congreso extraordinario, que sus debates sean profundos, sus preguntas incisivas, sus propuestas audaces, porque el mundo necesita su sabiduría, su creatividad, su coraje y sobre todo, el mundo necesita el ejemplo y el mensaje de Iberoamérica, que es posible ser diversos y estar unidos, que es posible ser soberanos y cooperar, que es posible reformar sin destruir. Ese es el futuro que podemos construir juntos. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias por las palabras de la secretaria Greenspan y creo, si no he entendido mal, que ahora vamos a escuchar a la presidenta Bachelet. Amigas y amigos, muchas gracias por invitarme a contribuir en esta conversación tan importante sobre el rol que debe jugar Iberoamérica en el orden mundial, en un orden mundial en constante transformación. Emergen nuevos polos de poder, los actores transnacionales adquieren una influencia cada vez más creciente y el multilateralismo enfrenta diversas tensiones cuando más lo necesitamos. En este contexto de cambios profundos, fortalecer una arquitectura internacional eficaz, legítima e inclusiva no es un lujo, es una urgencia. Iberoamérica puede y debe desempeñar un papel estratégico. Nuestra historia compartida con Europa y muy especialmente los vínculos con España y Portugal y su rol en la Unión Europea ofrece una plataforma estratégica para revitalizar alianzas, elevar ambiciones y traducirlas en resultados concretos para las personas y para el planeta. Iberoamérica es un puente estratégico entre regiones, culturas y visiones de futuro. Los desafíos que debemos enfrentar hoy son interdependientes
desde el cambio climático hasta la seguridad internacional, desde la gestión de las migraciones hasta la lucha contra el crimen organizado, pasando por la transformación tecnológica que está significando la inteligencia artificial, necesitamos cooperación para abordarlos y superarlos, porque ningún país por sí solo será capaz de resolver estos desafíos. Iberoamérica tiene experiencias esenciales para aportar las soluciones, con una gobernanza ética y equitativa que no deje a nadie atrás. Ante este panorama quisiera proponer 3 orientaciones de trabajo. Primero, un multilateralismo renovado y eficaz. Necesitamos foros que escuchen y que tomen decisiones basadas en la evidencia, que sumen a los gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, y que exista una rendición de cuentas. Renovar la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea puede catalizar consensos en materias tan diversas e importantes como la acción climática, la salud, la seguridad alimentaria, el comercio sostenible y la regulación digital, entre otras. Segundo, un pacto por la igualdad y las oportunidades a lo largo del ciclo de vida. Debemos proteger el espacio cívico, asegurar una educación de calidad, que la ciencia y la tecnología estén al servicio del bien común, promover el trabajo decente y la protección social para corregir las desigualdades estructurales que han existido, así como cerrar la brecha de género persistente. No hay desarrollo sostenible posible si no nos preocupamos de todas las personas, hombres y mujeres. No habrá estabilidad democrática si millones de personas están quedando atrás. Tercero, una doble transición verde y digital, centrada en las personas. La adaptación y la resiliencia climática requieren financiamiento accesible, sistemas de alerta temprana, inversión en los países más afectados, que son también los que menos han contribuido a la emergencia climática que enfrentamos. Por otra parte, la economía digital demanda infraestructura, educación y marcos regulatorios que fomenten una innovación responsable y la protección de derechos de las personas, incluida la privacidad. La tecnología debe ser una palanca para ampliar libertades, no para restringirlas. Amigas y amigos, nada de esto será posible sin confianza. Y la confianza se construye con instituciones que funcionan, con políticas que reducen brechas y con estados que escuchan. También se sostiene en el diálogo multilateral, que permite administrar diferencias y construir puntos de encuentro incluso en tiempos de polarización. Iberoamérica tiene experiencia en forjar acuerdos difíciles. Hoy esa experiencia es un activo que debemos proyectar globalmente. Si tuviéramos que definir el rol de Iberoamérica en este momento, diría ser una comunidad que transforma incertidumbre en cooperación, que convierte diversidad en ventaja comparativa, que hace del respeto, la escucha y el diálogo la norma, no la excepción. Una comunidad que mide su éxito en hogares más seguros, empleos dignos, ecosistemas más limpios, ciudades más habitables y nuevas generaciones con esperanza en el futuro. No olvidemos que hoy más que nunca necesitamos fortalecer el multilateralismo. A 80 años de la creación de las Naciones Unidas, sigue siendo el foro más legítimo y representativo para abordar colectivamente las amenazas globales, construir consensos y promover la paz, la democracia y el desarrollo sostenible para todos y todas. El desafío es revitalizarla, hacerla más inclusiva, más eficaz y más cercana a las personas. Las y los invito a que desde este espacio reafirmemos un compromiso simple y exigente: más cooperación, más derechos, más inclusión. Ese es el horizonte para Iberoamérica y para el orden mundial del futuro, porque es la única forma de consolidar nuestra democracia y tener sociedades en paz. Muy bien. Muchas gracias por las palabras de la presidenta Bachelet. Y ya para acabar la mesa, me gustaría plantear 2 preguntas muy concretas, muy cortas, aunque cuando uno dice es concreta es ¿cómo arreglamos esto? Ya deja de ser concreto. Pero les voy a dar un ejemplo. Yo dirijo una escuela de periodismo, la Escuela de Periodismo del País, con la Universidad Autónoma de Madrid, por la que pasé, por cuyas aulas pasé hace 30 años como alumno. En aquella época había siempre alguien de América Latina, había una persona, había 2, que era el mexicano, ¿no? O la colombiana. Ya hace años que los alumnos provenientes de América Latina son la mitad. El año pasado, la promoción pasada, era el 53% de los alumnos de la escuela. O sea, claramente hay una integración. Y entonces la pregunta a raíz de esa cosa que se me ha ocurrido es ¿qué papel pueden jugar las nuevas generaciones iberoamericanas, emprendedores, científicos, activistas, a la hora de cambiar
todo este paisaje de males que estábamos describiendo, ¿pueden hacerlo o cabe la tentación de que desde esa formación global que están adquiriendo, en España y en otros países, decidan no regresar y al final acabe habiendo una fuga de talentos que no haga más que empeorar todo lo que hemos descrito? Esa sería la primera, y ya les hago también la segunda, y así ya acabamos. Es de todo lo que hemos hablado en términos de reformas, ¿qué creen que sería lo más urgente ante el nuevo desorden mundial? En fin, hay muchas imágenes que simbolizan ese nuevo desorden mundial, pero ninguna más clara, más amenazante y más definitoria que un presidente de Estados Unidos hundiendo embarcaciones sin órdenes judiciales y sin ningún amparo legal internacional. O bombardeando instalaciones nucleares en el país, ¿no? Señor Malcorra. Bueno, definitivamente los jóvenes la y gente el la gente joven es la oportunidad. Es decir, los que tenemos la edad que tengo yo, que fuimos los que veíamos la utopía del 68 como el futuro, por alguna razón hemos fracasado. Entonces tenemos que apostar y ayudar y contribuir a que los jóvenes sean los que posibilitan esa generación de una nueva utopía. Lo has descrito bien. El nivel de integración tú lo describiste desde la escuela periodística, pero a nivel de educación terciaria es total y absoluto. Hay un riesgo detrás de eso, que si Latinoamérica efectivamente no da oportunidades, esa gente termine drenando aún más las capacidades latinoamericanas. Yo creo que es la obligación que tenemos de brindar esas oportunidades para que la gente vuelva y se sienta parte de producir la transformación. Ese es el secreto. Antes de lo de Trump, déjame decirte algo que es una promoción personal. Yo presido GWL Voices, es una organización de 80 mujeres que pertenecimos al sistema internacional, no solo Naciones Unidas, y que trabajamos en la reforma del sistema y promovemos una futura secretaria general. Acabamos de tener 2 mujeres hablando aquí, las 2 ya sabemos son candidatas a secretaria general. Sabemos que en principio Latinoamérica y el Caribe debiera ser quien tiene. Digo en principio porque esto no está fijado como regla. Entonces, yo veo una oportunidad de traer una voz distinta, una voz nueva, una voz renovada al sistema. No que el secretario o la secretaria general puede resolverlo todo, pero tiene una capacidad de hablar y de juntar que es muy importante. Entonces, apelo a todos y a todas a que pensemos en eso, en tener una secretaria general de Latinoamérica, porque hay suficiente talento allí para poder trasladar esta capacidad que las 2 describieron, de vivir en estos procesos de transición con creatividad y capacidad de transformación y llevar eso a Naciones Unidas. Me parece que eso sería un enorme, enorme avance y una oportunidad para crear esa Naciones Unidas 2.0 que estamos necesitando. En cuanto al presidente Trump, es difícil responder a tu pregunta porque la esencia del presidente Trump es una esencia de disrupción de lo existente, ¿no es cierto? Así es él, de la imprevisibilidad. Fijémonos lo que pasó hoy con su conversación con el presidente Xi. Pareciera ser, hay que ver la letra chica, que se acordaron cosas que parecían inacordables. Entonces, los chinos dicen que no, pero... Bueno, sí. por esa razón. Entonces, hay que intentar ver si los poderes detrás del presidente Trump, de eso se habló más temprano, aceptan que los marcos y las regulaciones y los sistemas sirven para todos, porque eso en el fondo es lo que está en juicio en este momento. Bueno, el futuro, por definición, pertenece a los jóvenes, ¿no? Aunque solo sea por el tiempo que van a vivir en él. Y, por lo tanto, todas las reflexiones sobre la juventud son a la vez evidentes
y un tanto redundante. Sí, el futuro pertenece a los jóvenes y habría que intentar que esos entendieran cuáles son las oportunidades que les brinda, pero yo de eso puedo decir poco. Tú preguntabas, ¿qué es lo más urgente que hacer? ¿Qué hacer quién? ¿Dónde? ¿Para qué? La pregunta cósmica, la tuya, ¿no? Pero... De América Latina. Vamos a intentar... Yo de América Latina no les voy a decir lo que tienen que hacer, porque bastante tengo con decir lo que tendría que pasar aquí en casa, ¿no? Creo que en Europa es urgente, en Europa y en España en particular, es urgente recuperar el sentido de la democracia. El sentido de la democracia es fundamentalmente el debate público. Y el debate público ha desaparecido. Lo que hay es un griterío que impide escuchar ninguna voz. Nuestras instituciones se han convertido en campos no de batalla dialéctica, que ya sería mucho, sino campos de batalla verbal. Y eso fomenta el desapego al sistema. Si esto es lo que me ofrecen, pues a ver quién... El reclamo, el atractivo que tiene la voz fuerte es porque se hace oír sobre las demás. En Europa en general y en España en particular es importante recuperar el debate y para eso hay que reconocer la necesidad del otro. Ya eso se empieza haciendo, por supuesto, en el Parlamento, pero también en los partidos políticos, probablemente que podrían cumplir mejor su función de socializar la política. La política es cosa de los políticos. A mí me pasa por la calle, usted es político, y usted también, tengo ganas de contestarle. Todos somos políticos, en el sentido de que todos pertenecemos a la polis, pero ese sentido ha desaparecido. Y eso es un problema grave que se puede intentar resolver con poco costo material, pero con mucho coste humano. Y eso se podría empezar a hacer ya, porque de lo contrario la democracia morirá no de su éxito, sino de su fracaso en canalizar el debate, visualizar las opciones y permitir que ciudadanos ilustrados escojan entre ellas, ¿no? Eso es parte de lo que este foro intenta hacer y parte de lo que este panel en concreto ha intentado hacer y que yo he moderado. He tenido el honor y el gusto de moderar, así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes.